19:02 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y es un día muy triste para Facundo Manes, ¿no? Facundo Manes, quien había tenido un incidente con Santiago Caputo en el Congreso, donde, bueno, en el discurso de apertura de sesiones que dio Javier Milei, salió Santiago Manes con una constitución a gritarle, ¿no?, a Javier Milei y a hacer mucho lío. En ese momento intercambió un cruce de miradas con Santiago Caputo, que estaba en uno de los palcos arriba. Y en ese momento, Santiago Manes argumenta que él recibió amenazas telepáticas, ¿no? Que él, como lee la mente, como él puede leer la mente, pudo saber que lo que le estaba diciendo Santiago Caputo desde el palco, que él afirma no haber podido escuchar, pero que sabía lo que le dijo porque él puede leer la mente, era unas amenazas, ¿no? Y que le iba a mandar al servicio de inteligencia, le iba a mandar a la agencia de recaudación a investigarlo para hacerle males, ¿no? Males. Después esto siguió más adelante porque tuvieron un intercambio bajando por las escaleras del Congreso. Santiago Caputo se acercó a él y Manes le dice: vos a mí me conocés, pero yo a vos no te conozco. Según el propio relato de Manes, o sea, no es que estamos usando el relato de otra persona. Según el propio relato de Manes, en ese momento él le dice: vos me conocés a mí, pero yo a vos no te conozco, le dice Manes a Caputo. Entonces Santiago Caputo contesta: bueno, ya me vas a conocer. Y en ese contexto él lo tomó como una amenaza, como que ese "ya me vas a conocer" es una amenaza directa contra él, y por lo tanto procedió a denunciarlo. También afirmó que le habían pegado 2 piñas, ¿no? Que primero había dicho que había sido Caputo, que después había sido Fijap, que después Fijap resulta que tampoco había sido, que no existieron las piñas, que después resultó ser que dice que lo empujó con el hombro, después que tampoco lo empujó con el hombro. Cuestión que finalmente le hizo una denuncia a Santiago Caputo por las amenazas y las agresiones. Y finalmente, ya después, ¿cuánto habrá pasado? 2-3 semanas, ¿no? Después de este incidente, finalmente se archivó la denuncia por motivaciones políticas, por no sé cuánto, no, porque se consideró por parte de la justicia que no existió delito. Se archivó por inexistencia de delito. Por lo tanto, 1 de marzo fue esto, estamos a 31 de marzo, o sea que ha pasado un mes desde entonces, son unas 4 semanas. Realmente, primero, no vamos a andar con la ceguera de pensar que no pasó nada, porque evidentemente no es normal que vaya el asesor presidencial a ponerle ni una mano en el pecho, ni a increpar a ningún diputado. No está bien, no es lo normal. Tampoco vamos a ir por el otro lado y defenderlo a Manes, porque realmente es un papelón lo que hizo Manes. Y pudiendo haber dicho la verdad, eligió ir con 50 millones de mentiras, porque, digamos, si yo, por ejemplo, estuviera diciendo hoy una noticia diciendo: mira, Manes denunció que a la salida del recinto por la apertura de sesiones vino Santiago Caputo, le puso una mano en el pecho y lo increpó de manera amenazante. Bueno, eso ya es noticia y es algo que nosotros podríamos estar repudiando. Y es grave, digamos, sí. Pero salir a decir que lo amenazó telepáticamente y que le pegó 2 piñas y que no sé cuánto, y que después resulta que las piñas no existieron, sino que era un choque de hombro, y que el choque de hombro tampoco está en ningún video, y no sé cuánto, ¿qué es lo que termina pasando? Que prácticamente queda primero como un payaso Manes, pierde toda credibilidad, y nadie va a ir a la noticia a decir: che, qué problema lo de Manes, porque realmente uno piensa más en la payasada de cómo lo quiso exagerar a algo que ya de por sí había motivos como para decir: bueno, che,
no está bien que pase esto, pero lo llevó a un extremo, yo creo que totalmente innecesario. Finalmente no llegó a nada. Parece que el gobierno de Javier Milei le salen muy bien las cosas, ¿no? Porque está teniendo cada tanto algún que otro lío que puede llegar a ser relevante, importante, y siempre sale bien parado, ¿no? Una cosa impresionante cómo le salen bien las cosas. Tanto el escándalo de lo que fueron las criptomonedas, ¿no? Que también no quedó en nada, ni en Argentina, ni en Estados Unidos, donde incluso se levantó bajo cosas cuestionables, digamos, se levantó la sesión en la que definían la investigación, ¿no? Del presidente Javier Milei con respecto a lo de Libra. Recordemos que había una pelea dentro del recinto y se levantaron algunos diputados y justo se dio la casualidad de que la cantidad de diputados que estaban sentados no era suficiente como para dar quórum, y entonces lo que hizo lo que hizo Martín Menem fue levantar la sesión bueno, al levantarse la sesión no se trata el tema, digamos, y queda en la nada, ¿no? Eso le salió bien, ahora le salió bien esto. En Estados Unidos tampoco se quedó implicado Javier Milei con la cuestión de Libra. Bueno, muchas cosas que la verdad que le están saliendo bien. Bueno, ni hablar el tema económico, ni hablar otras cuestiones que le están saliendo bien, la aprobación de las leyes, ley bases, todo lo que le está yendo bien en el Congreso. La verdad que, bueno, el acuerdo ahora con el FMI, todo, digamos. Está teniendo mucha suerte, digamos. Está haciendo la cosa bien en muchas cosas, en otras no tanto para mí. Pero que están teniendo suerte, eso es innegable. ¿Algún comentario, chicos? Me pareció muy interesante lo que dijiste respecto de Manes, porque en efecto no podríamos negar que la simple noticia de Caputo increpando a Facundo Manes es real. Y eso, en un país serio, sería un escándalo que, sumado al escándalo de cuando Caputo interfiere en una entrevista, también, dando muestra de que hay un presidente que no puede responder por sí mismo, poniendo una figura presidencial como alguien débil e ignorante, que no sabe responder lo que cualquier ciudadano le podría preguntar, ya hubiese sido desplazado en otro tiempo. O al menos en otro país. Ya de por sí la noticia era grave a nivel institucional. Ya de por sí la situación que se había dado entre Caputo y Manes, por su propia naturaleza, implicaba poner la mirada sobre Caputo. El error lo comete Facundo Manes, y lo digo como docente de retórica, y esto lo remarco no para hacer gala de mis títulos, sino porque en efecto quiero explicarle a la audiencia que estoy hablando de algo que realmente conozco, que Facundo Manes comete el error más grave que puede cometer cualquier ser humano en la función pública, que es hablar en una situación de estrés. Porque en esa situación de estrés uno normalmente no va a razonar ni va a lograr armar un discurso estructurado por la presión que se vive. Entonces él, viendo que hay una situación apremiante, viendo que hay un sujeto como Caputo al frente del Estado que lo viene a increpar, que le viene a poner una mano en el cuello, lo cual es sinónimo de dominación. Sí, en el pecho, más que en el cuello. Ya en ese contacto físico, ya es suficiente para demostrar la falta de calidad de diálogo institucional. Ya era suficiente para decir, esto pasó, esto está mal. 2 palmadas en el pecho fueron, exactamente. Entonces, eso demuestra una actitud de intimidación, que proveniendo de un funcionario público es gravísimo. Pero como es un país bananero, acá parece que el que no exagera o el que no miente no se le cree. Entonces, ¿qué hizo Manes? Quiso como exagerar porque parecía que la simple situación como estaba no iba a tener la suficiente repercusión para favorecer su postura política. Si Manes no o porque quería hacer noticia también, ¿no? Claro, que recordemos que son las legislativas este año. Manes este año pierde su banca y necesita renovarla. Por lo tanto, necesita prensa de él. Claro, pero el tema es que la prensa ya la tenía. Él habla bajo estrés. O sea, vos él no está hablando en un discurso coherente y estructural. En la misma entrevista 2 veces se contradice después cuando está rodeado por periodistas. Por los periodistas. Entonces, si él no hubiese exagerado, si él hubiese dicho la verdad,
hubiese tenido la prensa que tenía que tener y de hecho hubiese tenido una resolución judicial favorable. El problema lo comete cuando exagera. Por eso un consejo a la gente que Y se además, escucha, nunca también en exageren los la hechos. prensa, ¿no? Porque después lo vieran llamado también a entrevistas por todos lados, después de una situación así, y lo llamaron después de esta situación, pero lo llamaron para decirle, che, pero, a ver, las cámaras dicen una cosa y vos decís otra. Claro. ¿Cómo puede ser? Ese Entonces, en vez de el enfoque de ser, che, qué gravedad de esto, el enfoque fue, che, lo que dijiste no es así. Y el problema que yo tengo es que lo que pasó sí era grave. Hmm. Y nadie está hablando de la gravedad de lo que comete Caputo. Nadie se anima a hablar, por ejemplo, de lo grave que era que Caputo interrumpiese una entrevista. Porque a mí me llegan a interrumpir una entrevista a quien sea. Es decir, ¿qué tanto tenés que ocultar que te tienen que dictar la respuesta? O sea, se dan cuenta porque... Sí, prefiero Yo lo que creo- hizo, por ejemplo, Carmen Álvarez cuando la entrevistamos acá en la radio, que era desviar el tema de la conversación y no responder ninguna pregunta, a que tengan que interrumpir un asesor una pregunta por ser incómoda. O que lo pasó cuando estaba acá otro espacio que no viene al caso, cuando entrevistamos a gente del PRO, que le hicimos un par de preguntas incómodas y que simplemente te cortan. Pero lo que sucede es que es de una gravedad impresionante que te quieran censurar y la figura de Caputo no es una figura abierta al diálogo como se ve. O sea, son figuras mesiánicas, Sí, autoritarias. Caputo, recordemos, es Santiago Caputo no tiene redes sociales, no da entrevistas, es una figura que hasta ahora no había tenido ni siquiera mucha presencia pública ni mucha exposición. Y fueron 2 situaciones en las cuales se rompió eso, yo creo de manera innecesaria. Lo de la entrevista con Johnny Viale y lo de Facundo Manes. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.